Los personajes nacionales hablan del Tolima en Econoticias. Nos es un placer saludar a nuestro buen amigo, el gerente general de Invamer, la prestigiosa firma encuestadora internacional, también con sede en Colombia, que hace los análisis de opinión, para mí los más acertados. Doctor Martín Orozco, gerente general, muy buenos días. Bienvenido a Econoticias de Ecos del Conveima y Ecos Interactiva TV en Ibagué, Tolima. Activar el micrófono, doctor Martín, no lo escuchamos. Ya vamos a establecer entonces el audio con el doctor Martín Orozco. Mientras tanto saludamos al doctor Eduardo Bejarano. Muy buenos días, doctor Bejarano, y sus impresiones sobre la caída leve, pero caída de la imagen del presidente Petro a tan solo menos de 3 meses de su gobierno. Entonces, se escucha, no sé si me escucha, Juan Pablo. Sí, señor, adelante. Ahora sí mejor. Pues bueno, Juan Pablo, yo leí la encuesta, salió en los medios nacionales también, y se advierte una caída en la imagen del presidente Petro, pero esto no es algo nuevo. Si usted mira los registros de otros presidentes, Álvaro Uribe II también se presentó lo mismo. Bueno, Santos II no, porque arrancó en rojo, pero al presidente Duque también le pasó lo mismo, y mucho de eso es atribuible, si usted mira esas líneas y esos análisis, al estado de la economía. De tal manera que creo que aquí está pasando lo mismo, con una situación que tiende a agravarse, como lo hemos analizado en estos días. Pero prefiero que entremos en materia para que con el experto de la firma encuestadora podamos analizar estos datos de la imagen del presidente y de otros elementos interesantes de la encuesta. Doctor Martín, buenos días. Buenos días, ahí sí me escucha, Juan Pablo. Sí, señor. La primera pregunta, ¿terminó la luna de miel entre la opinión y el presidente Petro? Oh, parece indicar que sí. Digamos que el presidente Petro arrancó su mandato con un 56% de aprobación. Hoy está en 46% de aprobación y 40% de desaprobación, que comparándolo con el gobierno anterior en la misma época, es decir, a los 2 meses y medio más o menos de empezar el gobierno, estamos hablando que está un punto por debajo de lo que estaba Iván Duque en la misma época de su gobierno, que estaba en 47%. Y tal vez volviendo pues como al comentario inicial, en el caso de Álvaro Uribe, digamos que sí hubo unas caídas, pero Álvaro Uribe terminó tanto su primer gobierno como su segundo gobierno por los lados de 80% de aprobación, mientras que Juan Manuel Santos en su primer gobierno empezó muy bien por los mismos lados en los que terminó Uribe y terminó, digamos, en 49%, y ya su segundo gobierno sí fue un gobierno con una desaprobación bastante alta. Entonces, hay que verlo de 2 formas. Obviamente hay unos problemas económicos que son los que más preocupan a la gente, y posiblemente eso más algunos desaciertos en comunicación entre el gabinete y el presidente le están pasando factura, y como dice usted, la luna de miel está muy cortica. Vamos a ver qué pasa hacia adelante. ¿Usted cree que quizá la radicalización del discurso de Petro el de siempre, el que hemos conocido, el de la izquierda con I mayúscula, ha influido de alguna manera en este resultado, en que él vuelva a ser el Petro que ganó las elecciones y no el Petro conciliador, concertador, que se vio los primeros días de su posesión? Sí, yo creo que al inicio las personas tenían una expectativa de que las cosas iban a empezar a pasar, pero en términos de ejecución pues es muy pronto para evaluarlo, pero igual la opinión pública lo empieza a evaluar y empieza a percibir que no hay cambios positivos. No le voy a decir si es por condiciones externas o internas, pero lo que necesita la gente es ver resultados, y es lo que hasta ahora las personas no están viendo, pues, o por lo menos un poco más de la mitad de la gente no está viendo. Sí lo estará viendo el 46%, que es quienes hoy lo aprueban.
¿Cuáles son esas razones cualitativas que hacen que el doctor Petro no esté tan bien en imagen a tan solo menos de 3 meses de su gobierno? Pues en términos cualitativos yo diría que le afecta mucho la descoordinación que se nota entre el gabinete y su discurso. Se están contradiciendo permanentemente. Un día dicen una cosa, al otro día dicen otra. Él dice algo y al otro día Mina Hacienda dice otro tema. Pues ni hablar del tema de minas y energía. Entonces todos esos desaciertos pues no le dan una claridad a la opinión que le permita saber hacia dónde vamos. Y en sus principales propuestas, tanto de campaña como de gobierno, que son suspender la exploración de petróleo y gas, legalizar pues el tema de cannabis recreativo y algunas drogas, el tema el tema de procesos de paz, no se ven resultados y, por ejemplo, en el tema de exploración petróleo y gas, ya hay una mayoría en Colombia que considera o está en desacuerdo con que se deba suspender dicha exploración. Al igual que la mayoría desaprueba el hecho de que se legalice pues, el cannabis recreativo o alguna droga en Colombia. Entonces, digamos que hay una contradicción porque la mayoría de las personas no aprueban esas ideas y por ende también puede ser una explicación de la caída en la aprobación del presidente. Doctor Bejarano, rápidamente, y es que los ministros más expertos del gobierno de Petro han tenido que salir casi que a desmentir al propio gobierno, me refiero a Ocampo y al doctor Osuna, en temas como, por ejemplo, subir las tasas de interés o no estar de acuerdo con subir las tasas de interés cuando hay una de las inflaciones más grandes de los últimos años o de los últimos lustros. Me refiero al tema del Banco de la República, donde hubo tuit incluido del presidente de la República cuando su propio ministro, entiendo, votó a favor de subir las tasas. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo flagrante es el tema de la cocaína, que ayer Osuna dijo que no se van a legalizar las drogas en Colombia y menos la cocaína, cuando se ha insinuado que la cocaína es igual de nociva que el carbón y el petróleo. Así es, Juan Pablo, y es que aquí hay un tema que, pues, de lógica económica y que parece que algunos miembros del gobierno no saben la receta básica de lo que implica subir tasas para controlar la inflación. Echarle la culpa, por ejemplo, a Estados Unidos de que quieren acabar con el mundo entero por subir tasas, que es lo que cualquier economista sensato haría en una situación como esta. Pero más allá de esto, Juan Pablo, el tema con el ministro Campo, que creo que es el tipo más serio que hay en este gobierno, que cuando lo nombraron los mercados se calmaron un poco. Me parece que jugar con el prestigio de Ocampo, con la credibilidad de Ocampo, no le va quedando bien al gobierno. En el momento de que Ocampo le tire la maleta, esto puede llegar a ser mucho peor. Fíjese que él ha tratado de calmar las aguas, fue a los Estados Unidos a hablar con las calificadoras, bueno, a generar un ambiente distinto, pero parece que, y ahí sí le hallo la razón a Petro, parece que los enemigos están adentro del gobierno, pero no es precisamente Ocampo, son todo ese poco de personas que sin saber de economía, sin tener una idea clara del rumbo económico, van opinando a diestra y siniestra y le están generando unos efectos económicos críticos a este país, y eso se manifiesta claramente en el tema del dólar. Más allá que la guerra de Ucrania y que Estados Unidos suba tasas y que otros países también estén devaluados, el tema de la devaluación en Colombia, que nos va a pegar en el costo de vida, claramente también se debe atribuir a el raquítico manejo de los mensajes que se le envían a la opinión pública. Rápidamente, doctor Martín Orozco, vamos a hablar de las principales capitales de Colombia y sus alcaldes. No nos da el tiempo para hablar de gobernadores. Hablemos de la alcaldesa de Bogotá y del alcalde de Medellín, las principales ciudades de este país. ¿Se acabó la luna de miel de la opinión hace mucho rato con estos gobiernos? Sí, en el caso de la alcaldesa de Bogotá, que comenzó muy bien su gobierno con unos niveles de aprobación por encima del 70%, hoy ya está en el 34% de aprobación, que es lo mismo que tuvo
números más, números menos, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa. Es decir, que arrancó esa alcaldía con muy buena expectativa y ya se descolgó, pero eso viene ya, Juan Pablo, de hace meses. Digamos que desde el año pasado ya venía presentando cifras por debajo del 40%. Y en el caso del Medellín, digamos que aunque es el segundo alcalde con mayor aprobación entre las 5 ciudades principales, de todas formas tiene un 45% de aprobación, un 51% lo desaprueba. Y si usted mira la gráfica justo que está ahí proyectando, es el alcalde con menos aprobación en los últimos 20 años en la ciudad. Entonces, digamos que hay dos formas de compararlo. Uno es contra los otros alcaldes, que igual pues ninguno está bien, exceptuando Barranquilla, que sigue bien, pero otra comparación es contra la misma ciudad. Y esa gráfica pues es muy clara, y se ve que es el alcalde con menos aprobación que ha tenido la ciudad. De todas maneras, doctor Martín, si uno suma Bogotá, Medellín, Cali, el presidente de la República, Cartagena, que no lo midieron en esta ocasión, uno podría decir que la izquierda sigue estando de moda en Colombia para gobernar, ¿o usted cree que ya la gente comienza a flaquear en las ciudades en torno a los gobiernos que no piensen como la derecha? Pues de moda en el sentido de que prácticamente está gobernando. Vuelvo y digo, exceptuando el caso de Barranquilla, que es la ciudad que va bien, pero de moda, según las cifras pues que estamos viendo históricas de cada ciudad, creo que no. Y ahí hay que diferenciar los grupos como en dos. Pues yo lo parto en dos, de pronto hay que partirlo en más grupos, pero una cosa son los jóvenes, otra cosa son los más adultos. Y digamos que los más adultos que han tenido más experiencia en la forma como se gobiernan sus ciudades son los que más desaprueban a los alcaldes actuales, mientras que la aprobación muy baja que tienen los alcaldes está apalancada sobre todo en jóvenes. Hablemos de las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones mejor calificadas y las peor calificadas según la Inbamer Poll? Sí, muy interesante. La institución, pues sí se puede llamar institución, con mejor aprobación son los empresarios. Es decir, los que están generando empleo, los que están echándose al hombro los impuestos. Bueno, ustedes ya saben todo ese tema y tal vez el doctor Bejarano nos puede ahí apoyar más, pero los empresarios tienen un 60% de aprobación. De ahí después están las fuerzas militares, que están en 56%, y digamos año tras año vienen cayendo, pero todavía tienen más personas que lo aprueban que lo desaprueban. Luego está la Iglesia Católica con 52%. Los medios de comunicación, que han venido mejorando en los últimos 6 meses, están en 46%, y luego la policía en 40%. Y de ahí para abajo la JEP, las cortes, los partidos políticos, el Congreso, etcétera, tienen una imagen muy, muy mala. En realidad la institucionalidad en Colombia, comparada con lo que ocurría hace 10 años, está muy, muy desaprobada, y prácticamente lo que eso significa es que la gente no cree en nada. Entonces, si no creían en los gobiernos anteriores, que tenían una oposición fuerte del gobierno actual, pues tampoco están creyendo en lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, eso para mí es lo más preocupante, Juan Pablo, porque cuando una sociedad deja de creer en todo, pues entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Doctor Bejarano, su análisis final sobre las instituciones, la credibilidad de los gobiernos y los mejores y los peores calificados en esta encuesta de Inbamer Poll. Y vamos a hacerle también una cuña para que algún día se vuelva a medir también Ibagué. Ojalá se midiera las ciudades intermedias también en algún momento, para medirle el pulso a lo que está pasando aquí en la región. Pues Juan Pablo, mire, yo creo que se vive un clima de desesperanza generalizado, y esto también tiene que ver con el resultado de las elecciones, porque mal que bien, Petro arrancó con la mitad del país en contra, y lo que pasa es que esa mitad que no votó por él difícilmente va a ver con buenos ojos algo positivo en su gestión. Pero es que además, pues como ya lo comentamos, no se ayuda. La economía está en una etapa crítica. Ayer escuchaba a la presidenta de Camacol que el 40% de las cosas que usan para la construcción son importadas, de tal manera que eso en el mediano plazo va a tener un golpe muy duro
no solamente en el ritmo de la economía de la construcción para ciudades como Ibagué, por ejemplo, sino también en la generación de empleo. Esto es una bola de nieve y todo pinta que las cosas van a estar más críticas. Los empresarios han señalado que la reforma tributaria es un golpe a la inversión, es un golpe a la generación de empleo y seguramente si se aprueba como está, vamos a ver unos efectos negativos, ahí sí en el corto y mediano plazo, que van a hacer que todo siga cuesta abajo, de tal manera que me parece que por donde usted mire, la situación es crítica, el gobierno parece no entender eso, tiene unas consignas que va a llevar a cabo, sea como sea, y eso también pues va a hacer que la polarización y la radicalización de muchos sectores económicos, políticos y sociales se radicalicen. Pero más allá, Juan Pablo, también vemos que las expectativas, como decía Martín al principio, eran muy altas. Y claramente, cuando son tan altas y la gente creyó que el 8 de agosto Colombia era otra y que el 8 de agosto se acaba el desempleo, la inequidad y todo eso, pues eso no va a pasar de la noche a la mañana, ni en 4 años, se lo aseguro. De tal manera que todo este panorama lo que haría ver es que la imagen del presidente Petro y su gobierno va a tender a la baja en las próximas mediciones. Gracias, doctor Eduardo Bejarano. Doctor Martín Orozco, gerente general de Invamer, muchas gracias por esta entrevista y muy felices de contar con el Invamer Poll. ¿Cada cuánto hacen el Invamer Poll y si algún día se puede volver a medir a Ibagué? No se le olvide que el otro año es electoral y estaremos seguramente contratando una encuesta de alcalde de Ibagué. Sí, el Invamer Poll lo hacemos cada 2 meses, hace más de 25 años. Más que una medición, es la historia de Colombia medida en las 5 grandes ciudades del país. Desafortunadamente no alcanzamos a llegar a las otras porque no tenemos personal directo allá y es una encuesta financiada por nosotros, entonces nos costaría mucho viajar a las otras ciudades, pero esperemos pues que medios como ustedes y otras instituciones se vayan sumando y podamos ir incluyendo ciudades nuevas y claro, estaremos muy pendientes del escenario electoral y de lo que se requiera en la ciudad y aquí siempre a la orden para apoyar con el análisis. Un abrazo, felicitaciones, muchas gracias por este estudio, muy amable. Las voces que acompañan tu mañana.